Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchísimas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana bajo el entendido de seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Hoy nos proponemos hacer un recorrido por distintas latitudes para reflexionar sobre la situación de las mujeres. Y con la palabra conmemoración queremos dar inicio, pues el Día Internacional de la Mujer no se trata de una celebración o designación para festejar, no lo es. Esta es una fecha en donde las mujeres, aún separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas o políticas, se unen para visibilizar su lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de todas en cada rincón del mundo. Cada 8 de marzo está marcado por situaciones difíciles, muchas pasadas, otras presentes, así como los logros que las mujeres han alcanzado a través de la historia durante más de un siglo. Esto no se trata de la moda del momento. Vamos a recordar que en la Revolución Francesa las parisienses pedían libertad, igualdad y fraternidad, y así marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino, y hoy por hoy se conmemora esta fecha recordando el acontecimiento de 1875, donde cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles de Nueva York marcharon por las calles contra los bajos salarios, menos de la mitad de lo que cobraban los hombres. Esa jornada acabó con la vida de 120 mujeres debido a las brutales cargas policiales. Este hecho motivó que las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino. Finalmente, en 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se designó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy, en Así las Cosas, conversamos sobre la realidad política, cultural, económica y social de las mujeres en distintas partes del mundo. Bienvenidos y de manera especial, bienvenidas. Estamos de regreso, muchas gracias por mantener la sintonía hoy cuando nos proponemos visitar distintos países y reconocer y reflexionar sobre la situación de las mujeres hoy, este día. Continuamos presentándoles esta entrega sobre estas realidades. En esta parte, en este segmento, queremos iniciar por la casa, República Dominicana y nuestros países hermanos de Latinoamérica. Para la mujer latina, el año 1945 siempre será memorable, pues la Carta de las Naciones Unidas, firmada ese año, fue el primer acuerdo internacional para enunciar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Desde entonces, los esfuerzos están concentrados en crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. De hecho, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres, en el logro de desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. Sin embargo, ese empoderamiento de las mujeres sigue siendo el elemento central de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. República Dominicana, por supuesto, no escapa de las realidades estas mencionadas. Recordemos que derechos tan propios del ejercicio de la ciudadanía como votar fue reprimido hasta hace apenas 76 años, cuando en otras latitudes, un siglo antes de esto, las mujeres ya ejercían este derecho por primera vez en territorio británico de ultramar, esto en 1838. Hoy por hoy, con 76 años votando, ninguna mujer ha sido presidenta de la República Dominicana. Y esto es solo un ejemplo de cómo la cuota femenina sigue sin encontrar un punto de igualdad. En América Latina, la participación de las mujeres es fundamental para la democracia y la justicia. Así se ha declarado en una oportunidad a través de las palabras de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU. Sin embargo, y en contraste con ese comentario, en las altas cortes dominicanas, por ejemplo, 3 de los 17 jueces que componen la Suprema Corte de Justicia son mujeres. 4 de 11, incluidos los y las suplentes en el Tribunal Superior Electoral, y solo 3 de los 13 integrantes del Tribunal Constitucional son mujeres.
El sector económico es otro tema de vital importancia para la mujer latina y es que muchas puertas se han abierto. ¡Qué bueno! Las mujeres hoy día son agricultoras, trabajadoras en fábricas, directoras ejecutivas de empresas, científicas, ingenieras o médicas y desempeñan muchos otros trabajos que eran impensables en el pasado. A pesar de ello, las mujeres aún se ven afectadas de forma desproporcionada por la pobreza, la falta de derechos sobre la tierra y la herencia, el tema de discriminación y explotación en el mercado laboral, también debemos tomarlo en cuenta. República Dominicana es de hecho el cuarto país con mayor desigualdad de género de la región, solo detrás de Guatemala, Guyana y Haití, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos a compartir estos gráficos en pantalla precisamente sobre el índice de desigualdad laboral en República Dominicana y una comparativa con toda Latinoamérica. Debemos decir que a grandes rasgos en América Latina el 78% es la cantidad, ¿no?, de mujeres que trabajan en sectores de baja productividad. 53% es la tasa de participación laboral de la mujer latina. Esto quiere decir que casi la mitad de nuestras mujeres no trabajan. Si hablamos de sueldo, la mujer latina cobra el 84% menos de lo que normalmente ganaría un hombre por el mismo trabajo. Y las cifras continúan. Otro problema común entre los países de América Latina y la región del Caribe es el embarazo y maternidad infantil y la mortalidad materna, por supuesto. Estas representan una forma de tortura y un obstáculo contra los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. En el Perú, por ejemplo, como un factor positivo, debemos resaltar las cifras de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. En el 2016 se han producido 325 muertes maternas, lo que resulta un hecho muy importante al consignar el menor número de muertes maternas en los últimos 20 años, y eso es plausible. Sin embargo, en el caso de Haití hay 359 muertes por cada 100.000 nacidos, lo que posiciona a este país en el primer lugar de mortalidad materna de América Latina y todo el Caribe. En segundo lugar está Guyana con 229 muertes por cada 100.000 nacidos y República Dominicana tiene el segundo lugar con la tasa más elevada de la región, 85% de muertes evitables. Y ya se ha señalado que se deben a muertes maternas, negligencias médicas, que bueno, debemos sumarle también los abortos, 35.000 relacionados a esta problemática. Otros países como Puerto Rico y Uruguay representan la línea a seguir, quienes apenas tienen entre 14 y 15 muertes por cada 100.000 habitantes. En este punto es oportuno decir que junto al resurgimiento de la democracia, América Latina ha sido testigo de un giro visible hacia la feminización de la política. Y allí cambiamos de tema, porque es importante mencionar, irnos al pasado. En 2003, cuando Panamá tuvo una mujer presidente, Perú tuvo una primer ministro mujer. Además, Chile y Colombia tuvieron una mujer como jefe de Fuerzas Armadas y con esto el paso de grandes participaciones femeninas en espacios de poder. Michelle Bachelet, como presidenta de Chile, fue y será siempre un ícono. Estamos viendo en pantalla las mujeres jefas de Estado al 2018. Y como establece Mayra Bubinic en su informe La Mujer y la Política y el Futuro Democrático de América Latina, si bien hasta hace poco se decía que las mujeres no eran consideradas capacitadas para ejercer un cargo político, hoy las cosas son distintas. Y qué bueno, recientemente varias encuestas y reflexiones sobre América Latina apuntan de forma clara y tajante cómo tiene lugar una revolución profunda en los roles de género y los tiempos de cambio que están feminizando a la política en Latinoamérica. A propósito de estos temas, vamos a compartir un resumen de nuestra entrega sobre mujeres y jóvenes en la política. Y después de la pausa, continuamos mostrando otras realidades de la situación de las mujeres en el mundo. Quédese con nosotros. ¿Por qué a las mujeres nos da todavía tanto trabajo ¿Tú piensas lograr que la cuota de participación que hemos ganado y que hemos alcanzado? Si más hombres y mujeres en este caso particular hubiesen apoyado y se hubiesen pronunciado, ¿los resultados serían diferentes al día de hoy, Karen? Bueno, realmente el tema de la encuesta está un poquito cuestionada. Ya lo hemos permitido porque ya es una decisión partidaria ya con concluir el proceso. Pero tuvimos una valoración en una encuesta anterior de 2 puntos por encima. O sea que la participación de la población a favor de la mujer estuvo ahí.
ahora está el respaldo de nuestros partidos políticos a las posiciones de las mujeres. Siguen y eso lo vemos, sí, todavía. Mayoritariamente machistas. Exactamente, todavía nosotros vemos ese pulseo de poder, de posiciones, de todos los partidos políticos. Todavía el tema de las mujeres se le deja circunscrito a las cuotas, y no es así. Las que ganamos y demostramos nuestro talento, nuestro trabajo, la garantía de una posición, no ganamos por cuotas. No es un reflejo de la misma sociedad, porque se ha consultado a la ciudadanía en diversas ocasiones y dicen confiar más en el trabajo político de un hombre que de una mujer. Esto es cuestionable. Bueno, es difícil, y mira que las mujeres hemos demostrado mucha capacidad, las mujeres hemos demostrado mucha interés, mucha responsabilidad. Por una que falla quizás se hace el estruendo más grande, pero sin embargo necesitamos la oportunidad, necesitamos que cada vez más mujeres sigan votando por las mujeres, sigan apoyando a las mujeres. En nuestro texto, que se llama Día Internacional de la Mujer, entre avances y retrocesos en República Dominicana, realmente no revela una situación muy favorecedora, sino que es una situación que nos llena de interrogantes, nos indica cuáles son los retos que debemos tratar para el año venidero y que debemos seguir luchando porque se mejore. Dentro de los logros que podemos identificar dentro del texto se encuentra la situación de la equidad de género en términos de educación, y es precisamente que en nivel inicial tenemos una paridad sostenida, es decir, tenemos la misma cantidad de niños y niñas, sino la misma en un grado bastante cercano dentro de este nivel. Sin embargo, en nivel básico, la educación, los niños son mayoría que las niñas, y la situación es un poquito más complicada cuando llegamos a nivel medio y a nivel superior, que es donde vemos la cantidad de mujeres muchísimo mayor. Y realmente sería una situación preocupante para los hombres, lo que indica que las mujeres definitivamente nos estamos preparando más. Hace muchos años están desertando los varones. Lo que ha creado una disparidad a favor de las mujeres y ha abierto una brecha bastante amplia en cuanto al tema de qué tanto se están formando los hombres. Claro. El tema del desempleo es una cosa terrible, sobre todo en el tema de los jóvenes y más las mujeres jóvenes. Aunque somos distintas, o sea, los hombres y las mujeres definitivamente tenemos diferencias. No creo que eso impida que podamos impulsar una relación de igualdad. Para yo estar aquí, que estudié medicina veterinaria, tuve que haber pasado por un proceso muy duro de concienciarme y entender que la participación no solamente de la mujer, sino de los hombres en políticas es fundamental para poder hacer los cambios que necesitamos. Claro, no podemos ser parte de la protesta todo el tiempo sin tomar acción, ¿no? Hay que entrar en un partido político, es uno de los mecanismos que otorga República Dominicana, que en algún momento lo hemos cuestionado, pero es la realidad que vivimos. Si ustedes están como candidatas y quieren ir al Congreso, estamos hablando de representar, de legislar, de fiscalizar. ¿Cuáles son las patas más importantes que ustedes entienden República Dominicana debe revisar en este momento? De fiscalizar, por ejemplo, en mi caso, la provincia Peravia, que es muy rica en recursos naturales, lo primero es lograr que podamos ejercer nuestro derecho sobre lo que nos pertenece. Tenemos la presa Valdesia, que genera miles de millones de pesos anuales, y los peravianos ni sabemos cuánto genera, ni sabemos a dónde va. Bueno, yo creo que la mujer, y sobre todo la mujer dominicana, siempre ha caracterizado tener un sentido y ser muy carismática, ser también muy devota por todas las cosas que hace, pero yo creo que nosotras las mujeres, como visión, como dominicanas, tenemos y sabemos que nosotras podemos hacer las cosas distintas, pero sobre todo que nos hemos empoderado y que vamos a empoderarnos cada día más, que somos así como decía Mabel, no solamente las que son madres, las que son compañeras, podemos ser muchas cosas a la vez, y creo que es el momento, este es nuestro momento, y no solamente se está dando en la República Dominicana, sino a nivel internacional, donde estamos viendo cómo las mujeres se están empoderando y están siendo parte de esas transformaciones, y así lo seguiremos haciendo, y siento y creo que estar aquí tantas mujeres y que con tantas propuestas y también poder ponernos de acuerdo, va a ser la gran transformación de la República Dominicana. Esta es una buena oportunidad, como lo es el 25 de noviembre, para crear conciencia en la sociedad acerca de las dificultades, de la discriminación que todavía se ejerce contra la participación de las mujeres. Este es el año de la mujer, este es un año en el que podremos hacer historia, y que yo estoy trabajando también precisamente para ser parte de esa historia. Ya lo soy con mi participación como candidata. Espero poder, con el apoyo de las mujeres y de los
hombres de la República Dominicana a hacer historia llegando por primera vez al Palacio Nacional para hacer las cosas de manera distinta. De regreso, gracias por acompañarnos. Así las cosas con la situación de las mujeres en esta ocasión hacia el norte. Nos vamos a Estados Unidos de Norteamérica, contrario a lo que muchos piensan, un país donde las mujeres enfrentan serios problemas de desigualdad. De hecho, según el periódico El País, 1 de cada 3 madres solteras en Estados Unidos vive rozando o por debajo del umbral de la pobreza. La brecha de desigualdad entre hombres y mujeres en Estados Unidos afecta a todos los ámbitos, desde la educación hasta la pobreza, desde el empleo hasta la salud. Según expertos, todos estos factores están entrelazados de tal manera que tratarlos de manera aislada no servirá para superar este reto de la desigualdad. Nacer mujer en Estados Unidos, atención a esto, es nacer con un 35% más de probabilidades de terminar en la pobreza. Esto de acuerdo a los datos del Centro Nacional de Leyes de Mujeres, NYLC, por sus siglas en inglés. Ningún otro factor explica mejor por qué. Al contrario que en muchos otros países desarrollados, la situación de las mujeres que viven en la pobreza de Estados Unidos no mejora con los años por mucho que aumente el o el número de estudiantes universitarios o su acceso al mundo laboral. El 70% de los pobres en Estados Unidos son mujeres y niños. La mitad de los menores que viven en condiciones de pobreza, el umbral está en $24,000 anuales para 2 progenitores con 2 hijos, son criados por madres solteras. En el mundo laboral, las estadounidenses representan el 60% de los trabajadores con salarios más bajos. Independientemente de su rango, ellas también cobran menos que sus colegas masculinos, 76 céntimos por cada dólar que cobra un hombre. Y al terminar una carrera profesional de 40 años, han recibido $430,000 menos que los hombres. Esto de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo. Me voy a detener aquí para compartir imágenes de una entrevista realizada a mujeres estadounidenses que prestan servicios al ejército norteamericano y sus declaraciones al respecto. How many of you were raped while you were serving your country? How many of your assailants served prison time for your rape? How many of you felt like you were personally retaliated against? Wow. Show of hands almost says it all. I knew joining the military was going to be a sacrifice. This wasn't the intended sacrifice that I was willing to make. Ahí estábamos viendo estas impactantes declaraciones de estas mujeres, quienes jamás se imaginaron que cuando se entrevista a un número X, 10, 15 mujeres, al preguntarles si alguna de ellas había sido violada, había sido agredida sexualmente de cualquier manera, todas levantaran la mano. De los materiales que estuvimos buscando en el proceso de investigación para presentarles a ustedes estos datos hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue de los materiales que más nos llamó la atención y nos impactó. Número 1, estamos hablando de una carrera extremadamente difícil. Número 2, mujeres que han demostrado no solo destreza, la fortaleza física y emocional como para llevar lo que la milicia implica. Y número 3, la complicidad no solo de sus compañeros hombres. Estamos hablando de la complicidad de las autoridades que al momento de conocer estas denuncias mutis, hacen silencio. Muchos de estos casos simplemente no se ventilan a la luz pública, no llegan a los tribunales, ni siquiera a una medida disciplinaria para retirar a estos hombres soldados militares estadounidenses de las filas. Lamentable, sabemos que pasa en otras latitudes, sin embargo, debemos reflexionar al respecto. Bueno, en otro orden, Estados Unidos es el único país desarrollado que no garantiza la baja por maternidad remunerada. ¿Quién pensaría esto? Pues es así. Tampoco lo reconoce en caso de enfermedad de la madre ni del hijo. Pedir un permiso para llevar a un hijo al médico o por enfermedad supone perder el salario del día. Vamos a ver este material externo sobre este y otros aspectos de la realidad norteamericana referente a los derechos o privilegios para muchos de las mujeres. Women in the United States have it better than many in the world.
They aren't forced into marriage at a young age. They can leave the house without their husband's permission. They can pursue an education, serve on a jury, and vote. But there are ways the U.S. lags behind other nations. For starters, roughly 84% of countries, including Afghanistan, guarantee gender equality in their constitutions. The U.S. Constitution does not. Then there's paid maternity leave. Studies show it's good for families and for businesses, which is why many countries insist on it. In France, for example, women are guaranteed at least 16 weeks paid maternity leave, 26 weeks if it's their third child. New moms in Estonia get 2 full years of paid leave. Only 4 countries in the world do not guarantee any form of paid maternity leave. The United States is one of them. It's the only high-income developed country that doesn't. According to the World Economic Forum, the U.S. ranks 65th out of 142 countries in wage equality. Ahí estaba esa realidad. Finalmente quiero referirme a la mujer en la política norteamericana. Por supuesto no debe faltar en nuestros comentarios. Aunque Estados Unidos ha logrado cerrar la brecha de género en materia de educación, junto con otros 26 países, entre los que se encuentran Canadá, Francia, Israel, los Países Bajos, Brasil, Irlanda, Australia, Bélgica, Cuba y Finlandia, entre otros, y se sitúa en el puesto 19 del ranking en el subíndice de oportunidades económicas que mide el porcentaje de mujeres en la población activa, la igualdad salarial y las posiciones profesionales que ocupan. El bajo resultado en materia de empoderamiento político refleja que a pesar de que se ha logrado la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo, persisten barreras para que las mujeres accedan al poder político. Según datos del Center for American Women and Politics, Rogers University and U.S. House of Representatives, en el poder legislativo, apenas ha habido progresos en los últimos años. La presencia de mujeres en el Congreso estadounidense está muy lejos de la paridad, con solo 104 parlamentarias, 20 senadoras, el 20% del total, y 84 miembros de la Cámara de Representantes, 19% del total, cifra que permanece inalterada desde el 2015. Estos avances han sido realmente muy escasos desde el 3% registrado en el 1971 al 19% en la actualidad. En el Poder Ejecutivo de los estados, las cifras de presencia de mujeres son aún más bajas. Apenas 4 gobernadoras del total de 50 estados, lo que representa un exiguo 8% de mujeres en esta responsabilidad política. En ese orden, vemos que el gabinete y la administración del presidente Trump, el retroceso es notable. Tan solo 3 mujeres como secretarias al frente de los departamentos de Interior, Transporte y Educación, frente a 13 hombres que ocupan además los puestos de mayor peso como Defensa, Estado, Tesoro y Justicia. Y bueno, sobre Estados Unidos me gustaría también compartir algunas palabras de Michelle Obama, quien no solo ha estado pronunciándose públicamente en un tono político bastante feminista, en diferentes escenarios internacionales. It's a campaign, but this isn't about politics. It's about basic human decency. It's about right and wrong. And we simply cannot endure this or expose our children to this any longer, not for another minute. También Becoming Michelle, su libro que ha sido todo un éxito, y recientemente la vimos en la entrega número 61 de los premios Grammy, junto a otras mujeres, que resultó, si hablamos del sector espectáculo, como una gran tendencia, no solo en redes sociales, también lo que significó para una Alicia Keys ser la primera mujer en más de una década en conducir esta importante premiación. Vimos mensajes de las ganadoras con un discurso bastante político, bastante feminista, lo cual nos encanta porque han tratado de reivindicar los derechos de las mujeres a través de esos escenarios de gran audiencia y llevar un poco la problemática no solo estadounidense sino global en torno a estos derechos. Ahí estamos viendo parte de esas imágenes que fueron bastante virales en estos pasados días. Y bueno, cambiando de tema, sobre Europa tenemos otras realidades. Allí la proporción de mujeres en la Unión Europea que obtienen títulos en la educación superior es mayor a 29% entre las mujeres que entre los hombres, que representa un 25.3%. En República Dominicana está pasando igual, En Alemania tenemos otras realidades. Estonia, Irlanda, Chipre, Lituania, Finlandia y Suecia
tienen la mayor proporción de mujeres que obtienen buenos resultados en educación. Entre las personas que ocupan puestos directivos en las empresas con más de 10 empleados en toda la Unión Europea, hay una diferencia de salario entre hombres y mujeres de unos 10 euros por hora aproximadamente. El salario medio por hora de los hombres era de 32.8 centavos de euros en 2014, frente a los 22.88 euros para las mujeres, esto según la Eurostat. Italia y Alemania tuvieron la mayor brecha, mientras que Rumanía y Bulgaria tuvieron la más pequeña. En la Unión Europea, las mujeres constituían el 35% de los puestos directivos de las empresas con 10 empleados o más en 2014. Estas cifras están pues disponibles, las más actualizadas, pero en Letonia el 53% tenía la mayor proporción de mujeres en puestos directivos, mientras que Bélgica, Italia y Alemania estaban entre las más bajas. Ninguno de los países de la Unión Europea alcanzó la paridad entre hombres y mujeres en el Parlamento Nacional. Islandia, Suecia, Finlandia se acercaron con más del 40% de los escaños parlamentarios ocupados por mujeres. Hungría es el país que peor lo hizo, con el 90% de los asientos de ese hemiciclo ocupados por hombres. Aparentemente hay poca correlación entre la proporción de escaños parlamentarios ocupados por hombres y el número de féminas que llega a tomar las riendas del gobierno. Finalmente, vamos a puntualizar que solo 3 mujeres ocupan el cargo de jefa del Ejecutivo en toda la Unión Europea. La canciller alemana Angela Merkel, la primera ministra británica Theresa May y la primera ministra polaca Beata Szydło. Muchas otras realidades que nosotros tenemos que seguir comentando después de la publicidad. Compartimos también este video que nos envía nuestra amiga Harmeet, quien es defensora de los derechos de las mujeres. Ella reside en la India, ha estado con nosotros en diferentes programas y aquí su mensaje para ustedes. On this International Women's Day, I would like to wish all the women out there a very, very happy Women's Day. It is our day. We are in 2019 and still being a woman is a challenge in itself. I must add, it is a beautiful challenge though. I come from that part of the world where being a woman is a challenge in another way. I'm from Asia, I'm from India, and I'm a working independent woman. Yet the kind of challenge that I see and I face almost every other day, for being an opinionated woman, I am a person who expresses my opinions. I have my viewpoints. And most often, when my viewpoints or my expressions don't match with majority, then I'm often labeled as an arrogant, as a dominant, as a nasty, and sometimes even a bitch. Strong women are often seen as a headache for majority of the society. And I love being a headache for most part of the society. On this day, I would like to give one message to everyone, that please believe in yourself and keep doing good. A strong woman always supports the other women. So love to you all and goodbye from India. La lucha por los derechos de las mujeres constituye un esfuerzo en la reivindicación de quienes históricamente hemos sido invisibilizadas. En la actualidad, a pesar de ser mayoría poblacional en la República Dominicana, en garantía de derechos seguimos siendo tratadas como minoría. El Congreso de la República tiene la responsabilidad de legislar para todos y todas. No obstante, legislatura tras legislatura, queda como tarea pendiente el fortalecer el marco jurídico dominicano para el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las mujeres, especialmente en la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Salud Reproductiva y las propuestas para la modificación al Código Penal en torno a la interrupción del embarazo en sus 3 causales y la tipificación del feminicidio.
Se han hecho diferentes estudios, digamos, para analizar la posición de la sociedad, pero en general podemos hablar que en el tema de la interrupción del embarazo por causales, la evidencia es que la mayor parte de la población dominicana está a favor de que el aborto se despenalice en estas 3 causales, por lo menos. Los mecanismos de participación ciudadana... 4 de los países, República Dominicana, que todavía penaliza. Ah, sí, además, eso decirlo, o sea, República Dominicana es uno de los 4 países donde todavía está totalmente penalizado el aborto y donde su población en su mayoría está a favor de que se despenalicen causales. Entonces, o sea, esa modificación se puede hacer sin temor a represalias de ningún tipo y al contrario, garantizando la salud de la vida de las mujeres. Claro, Cintia, pero ahí pudiéramos, por ejemplo, decir que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia ha ido al Congreso de la República, invitada en vistas públicas y en sesiones de trabajo, y ha planteado el tema de la despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo por estas causales. O sea que no estamos... planteando esto al margen incluso de lo que es un planteamiento científico. Es un planteamiento científico y es un planteamiento de garantizar derechos, sobre todo a las mujeres de menores recursos económicos, que son las que salen más penalizadas cuando esto no se legisla a favor de las mujeres. Vamos a hablar de eso a profundidad en otra mesa, Guadalupe, porque imagínate tú pensar Estados Unidos, qué simple decisión, es el derecho de la mujer, la fila para las que sí y las que no van a conservar ese bebé. Óyeme, es muchísimo más controvertido el tema, pero no estamos ahí en República Dominicana. Digamos, hay un consenso social de que ante determinados casos a las mujeres deben de ofrecerse este tipo de servicio y por eso no se persigue y por eso no hay casos penados sancionados por los tribunales. O sea, hay un consenso social de que eso pasa y de que de una forma u otra las mujeres resuelven y de que deben de resolver. O sea, no es que la sociedad dominicana en sentido general quiera sancionar la interrupción del embarazo, quiera penalizar, quiera criminalizar, porque se practica y la gente lo asume en muchísimos casos, sobre todo cuando la vida de la mujer corre peligro o cuando es una adolescente, una niña de 10 años que sale embarazada. Aquí tenemos una de las tasas más altas de embarazo en adolescentes, 109 por cada 1000 mujeres. Y son muchas niñas que son abusadas por sus padres, por sus tíos, por parientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado? Estamos diciendo que no pueden interrumpir ese embarazo, pero también estamos diciendo que no le vamos a garantizar una educación sexual laica y científica. Estamos diciendo que tampoco le vamos a garantizar una atención dentro del sistema de salud, que no estamos previniendo. Entonces, ¿cuál es la solución que estamos dando como Estado ante esos casos? Y bien, hay médicos que se pueden oponer, o sea, tienen su opinión científica de... pueden hacer uso de la objeción de conciencia. El Estado tiene que garantizar la esperancita, que si los médicos de ese centro no la iban a atender, pues buscarle otro centro que la atendiera y que pudiera salvar su vida. Claro. Y no lo hizo, y no lo hace todos los días con tantas mujeres que mueren. Que la maternidad es un hecho feliz, o sea, las mujeres que son madres, las mujeres que observan este programa y también seguramente los hombres que han elegido también ser padres, o sea, el ejercicio de la reproducción tiene que ser algo feliz, tiene que ser una decisión personal, libre, en el momento en el que tú te sientas con la mejor condición para ejercer ese derecho y ese gusto de reproducirte. Y la capacidad que tenemos las mujeres de embarazarnos no puede ser una condena a muerte. O sea, las mujeres podemos embarazarnos porque así es nuestra biología, pero es discriminación que porque soy una mujer y tengo la capacidad de embarazarme, entonces ciertos tratamientos médicos no pueda acceder porque yo tengo la capacidad de embarazarme, porque antes de ser un vientre soy una ciudadana, soy un ser humano y estoy protegida por el Estado del Derecho del que estoy sujeta. Estábamos compartiendo con ustedes un resumen del programa que realizamos sobre los derechos de las mujeres en manos del Congreso. En aquella oportunidad hablábamos con mujeres de distintas áreas sobre esos proyectos que descansan y que deben ser aprobados, vistos. Por ejemplo, el proyecto de ley integral sobre sanción y erradicación de la violencia, la despenalización del aborto en las 3 causales y así otros que debemos insistir en la agenda pública para que sean aprobados finalmente. Nosotros continuamos con la situación de las mujeres en el continente asiático, que es tan diversa política, cultural y económicamente, que merece ser compartida. Esta variedad de países que existen
en esta parte del mundo pudiera ser igual, pudiera ser mayor. De manera tal que en países como la China, la mujer ha logrado significativos avances hacia el reconocimiento de sus derechos, misma situación que vemos en Japón, en contraste con países como Pakistán, donde el peso de sus tradiciones prohíbe literalmente la igualdad entre hombres y mujeres. Según datos de la agencia EFE en Japón, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, promulgó en 1947 una constitución que garantiza la igualdad de sexos. Sin embargo, este principio no se ha cumplido del todo y sigue pesando muchísimo el carácter patriarcal de la familia, hasta el extremo de que algunos miembros del gobierno han responsabilizado a las mujeres y sus ansias laborales de la caída de la natalidad. Ante tales muestras de machismo, no es de extrañar que en Japón un número cada vez mayor de mujeres decidan quedarse solteras y disfrutar de su independencia y éxito laboral, social y económico. Por otro lado, en China, en el 2018, el número de mujeres diputadas entre los 2.987 miembros de la Asamblea Nacional Popular se mantiene en el 20% desde los años 80. La cifra es incluso inferior a la de la década de 1990, cuando un 21% de los diputados eran mujeres, por lo que los varones siguen dominando la política china. Qué sorpresa, ¿no? También debemos hablar de Afganistán. La situación de las mujeres ha cambiado drásticamente desde la caída del régimen talibán a finales del 2001, cuando tenían prohibido ir al colegio, ejercer una profesión, hasta salir de casa sin ir cubiertas con el tradicional burka. En las primeras elecciones parlamentarias, después de 17 años, celebradas en septiembre del 2005, se reservaron el 27% de los escaños para las mujeres. Sin embargo, siguen sufriendo de manera generalizada el acoso económico y social y se violan sus derechos más básicos. Con este panorama y en el exiguo mercado laboral afgano, las pocas mujeres trabajadoras se emplean en el sector agrícola. Situación similar viven las mujeres pakistaníes, quienes sufren la discriminación al ser consideradas inferiores a los hombres, a lo que se suma también que el honor de estos depende de las acciones de ellas. Entre todas las violaciones de los derechos de la mujer pakistaní, la que mayor rechazo ha provocado en la opinión pública mundial ha sido la de los llamados asesinatos de honor, en los que una mujer es asesinada por su conducta inmoral, actual o percibida. Sobre la situación laboral es mucho lo que podemos comentar, por ejemplo, en el caso de Egipto, la lucha de la mujer para ocupar el cargo de jueza, como lo hemos visto en República Dominicana, ya no encuentra tanta resistencia como en otros estados árabes, donde las corrientes conservadoras les niegan el acceso a la justicia bajo el pretexto de que son muy sentimentales y puede que cierta condición afecte a sus decisiones. Cosas así hemos escuchado. Es cierto. En Jordania, donde las leyes tampoco discriminan a la mujer en el trabajo, ha aumentado en los últimos años el número de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad y más de 10 de los 110 diputados de la Cámara Baja del Parlamento son féminas. Para estas fechas, pero en el 2018, las autoridades jordanas manifestaron que esperan acabar con todo tipo de discriminación contra la mujer respecto al empleo en los próximos años. Vamos a hablar de los países del Golfo Pérsico, en donde ya hay varias mujeres en puestos ministeriales, aunque la mayoría de ellas son responsables de asuntos vinculados con este colectivo. Las mujeres han conseguido el sufragio en Omán, Qatar, Bahrein, Kuwait, este último solo en el 2005, aunque el progreso de las mujeres no siempre es aceptado por la sociedad. En Arabia Saudita, en este país donde las mujeres virtualmente no tienen ningún derecho político, se ha permitido en los últimos años que desempeñen un papel mayor en el sector privado. Aunque las autoridades introducen las reformas con cierta lentitud ante la fuerte influencia de los clérigos conservadores, debemos decir que en este rico reino petrolero las mujeres ya tienen derecho a conducir sus propios automóviles, pero no pueden viajar fuera del país sin el permiso de su marido, de su esposo, de su pareja, o de un miembro varón de su familia. Dígame usted. Finalmente aplaudimos desde aquí la iniciativa de Libia
que ha establecido una hotline, una línea caliente o línea rápida para recibir las quejas de las trabajadoras, sobre todo en lo que se refiere a su licenciamiento y la seguridad social. Aunque en muchos casos la vergüenza, el miedo, la necesidad de conservar su trabajo impide denunciar este hostigamiento que a veces son, denuncias sexuales. En el caso de la India, numerosos problemas crónicos afectan a la situación de la mujer en India. A su escasa representación parlamentaria que el gobierno quiere atenuar, reservando a la mujer una cuota del 33% de escaños, se suman lacras como la violencia doméstica, el aborto de fetos femeninos o la selección natural, la selección femenina, el maltrato a las niñas, el asesinato que ha provocado que exista en la India una diferencia de 32 millones entre la población masculina y la femenina, algo que preocupa mucho al gobierno e intenta combatir, y también a muchos embajadores y embajadoras de distintas instituciones y organismos internacionales. Nos vamos a la pausa. Antes queremos compartir el resumen de nuestra entrega sobre maternidad en República Dominicana a propósito de estos datos finales que hemos compartido, y también la opinión de Lilian Fonder, quien es activista feminista. Ella es médica ginecobstetra y presenta sus opiniones frente a su profesión. Escuchemos esas palabras. Al regreso más. Ser mujer ginecobstetra tiene sus ventajas, y es que uno tiene una cercanía propia de haber vivido muchos de los procesos que las mujeres o las pacientes también han vivido. La diferencia está en que si es un hombre, primero, el tiempo del hombre es mucho más valorado, y segundo, nos han enseñado a toda la población, y dentro de ella las mujeres, que en la medida que eres más distante, más frío, eres más científico. Entonces, cuando tú eres una persona cálida y cercana, pues pueden desvalorizar tu trabajo. Inclusive en muchas ocasiones me dicen, pero doctora, usted misma es que me va a operar. Como que uno no es capaz de hacer los procedimientos quirúrgicos. Sobre la práctica ya es diferente cuando uno le demuestra que sí. Pero de inicio dudan de la capacidad para las intervenciones quirúrgicas que están reservadas para el hombre. Debemos decir que en República Dominicana se invierte anualmente cerca del 5% del gasto público presupuestado para la salud solo en embarazo de las adolescentes. Esto es 33 veces superior a la inversión que conllevaría la implementación del programa de prevención de embarazos en adolescentes del Ministerio de Salud Pública. Y estas cifras son solo algunas de las tantas en las que tenemos que poner atención, porque como ya hemos conversado en otras entregas anteriores, nuestro país continúa liderando las cifras de mortalidad materna en la región y la fecundidad en adolescentes. Nosotros sabemos qué supone ser madre en República Dominicana a nivel económico. ¿En qué aspectos debe el Estado prestar mayor atención? ¿Existen alternativas, propuestas, planes o proyectos que den respuesta a las más de 1 millón de madres solteras en nuestro país? Fíjate, con la lactancia materna, pues claro, obvio, nos vamos a ahorrar miles y miles de pesos. ¿Por qué? Porque un bebé, al principio, cualquiera te regala una lechita y te dice, incluso muchas clínicas te incentivan a dar la fórmula. Y ya se está viendo después del nuevo reglamento que están incluso regalando fórmula en las clínicas. Paréntesis ahí, porque yo creo que tenemos un mensaje, no solo para el presidente de la República, sino para todo el sector. ¿Cómo es eso de que el reglamento entonces sí apoyaría que el mercado? Bueno, tenemos una ley, que es la ley 895, que prohíbe tajantemente la promoción de las fórmulas infantiles. Pero luego del nuevo reglamento, que hace unos 2 meses más o menos, pues le da la libertad al Ministerio de Salud Pública de otorgar permisos para la promoción. No estoy muy clara porque el reglamento no está por encima de la ley, pero sí está pasando. Incluso ya el siguiente día de lanzar el reglamento ya tuvimos imágenes de clínicas regalando fórmula, entonces te va a aumentar los riesgos de enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, cánceres, o sea, enfermedades gastrointestinales,
Entonces tenemos un combo muy grande que no sabemos en realidad, esta mamá que amamanta, cuánto ella está ahorrando por amamantar su bebé. Si le ponemos precio, porque tú me estabas diciendo unos 20 y pico mil de pesos ahí. Sí, porque ya es lo que te digo, el primer día, por ejemplo, un bebé toma quizá una botellita en todo el día, si le fueras a dar fórmula, pero al mes ya ese bebé toma 30 onzas diarias y es lo que va a tomar hasta el año. Entonces, cuando tú haces ese cálculo, el paquete de fórmula te cuesta 1.200 pesos y te alcanza para 2 días. O sea que tenemos un gasto de 600 pesos diarios solo en la fórmula. Aparte de eso, tenemos los aditamentos para esterilizar, los biberones, las teteras. Aparte de todo el tema es ignorancia, tanto de las madres como de nuestras comunidades, de nuestros familiares e inclusive del personal de salud. Pensemos en cualquier tribunal. Usted va ahora a cualquier juzgado de paz. Si hay 100 personas, por lo menos 60 de las que están son mujeres persiguiendo el tema de la pensión alimenticia. Peor aún, salen de ahí después de un año con una pensión de 2.000 pesos al mes. A veces con un hijo, 2 hijos, 3, 4 y hasta 5 hijos. Yo pienso que hay tantas cosas que se pueden hacer para lograr que se cumpla con el tema de la pensión alimenticia, que es cuestión de ponernos creativos y poner a rodar. Responsables a la vez. Responsables. De hecho, a mí me da vergüenza tener que proponer reformas para que una persona cumpla una obligación y un deber que es natural. O sea, para mí sería deshonroso encontrarme en el panorama de ser forzado por una norma para mantener un hijo. O sea, eso no me parece ni siquiera ni pensable. Eso me parece bochornoso. Gracias por mantener sintonía. No podemos concluir esta edición sin referirnos a un hecho que ha acaparado todos los medios de comunicación, los comentarios y puede considerarse como violencia estructural, violencia estatal, violencia política. Esta semana, esta noticia en particular estuvo en la atención de todos y todas. Los medios de comunicación, los debates, las redes sociales, hasta las aplicaciones de mensajería instantánea. Nos referimos a las eventualidades ocurridas durante la entrevista de la magistrada Miriam Germán ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Como es bien sabido, el Procurador General de la República abordó a la magistrada Germán sobre 2 denuncias que identificó como anónimas y las cuestionó a esta magistrada sobre su relación con el encartado del caso de Brecht Víctor Díaz Rúa, sobre una villa que se encuentra en San José de Ocoa y que supuestamente fue colocada a nombre de uno de sus hijos de manera malintencionada. Bueno, allí se ha debatido de todo. Las opiniones en este evento no se hicieron esperar. Vemos en pantalla algunos de los comentarios emitidos en Twitter por parte de las principales figuras femeninas de la política dominicana. Hombres y mujeres se han referido. Mujeres del sector justicia dieron un espaldarazo a la magistrada Germán. El caso más notorio es el de la magistrada Katia Miguelina Jiménez, jueza del Tribunal Constitucional y quien declinó su candidatura a la Suprema Corte de Justicia por considerar lamentable e irrespetuoso este episodio acontecido en la entrevista. Del caso sabemos que la magistrada Germán recusó al procurador Jean Alain y solicitó que éste se inhibiera de formar parte de su evaluación. Nosotros queremos puntualizar desde así las cosas y hacer un llamado al debido proceso. Por esto compartimos en detalles lo contentivo en el reglamento, el cual de manera expresa dispone que no serán válidas las acusaciones presentadas de manera anónima, situación que fue identificada al momento por 2 de los consejeros presentes. Ya nos queda estar pendientes de los detalles de la recusación y por supuesto de si se ratificará a la magistrada Germán en la Suprema Corte de Justicia, pues recordemos que aún le quedan 5 años para alcanzar la edad estipulada para el retiro. Muchos puntos nos quedan pendientes por tratar. Las mujeres tenemos el deber y la oportunidad de continuar en pie de lucha, no solo por las nuevas conquistas, también los compromisos que debemos honrar desde las extraordinarias y valientes mujeres que nos han precedido y
y a quienes debemos las libertades y disfrute de los derechos que gozamos hoy en día. Antes de despedirnos, yo quiero no solo solidarizarme con la magistrada, solidarizarme con muchas otras mujeres que han estado por más de 4 o 5 décadas en pie de lucha en la República Dominicana, también por aquella camada de mujeres jóvenes que han estado haciendo incidencia política, social en los medios de comunicación, colegas a quienes profeso mi respeto, mi admiración y mi cariño, y a la vez les aliento a continuar utilizando la palabra, sus espacios para llevar un poco más de orientación y en cuanto a lo que nos compete, tratar de construir una sociedad más igualitaria. Nos vamos con las imágenes de diversas actividades que se han realizado desde el movimiento de mujeres en la República Dominicana. Ahí hemos estado en diferentes marchas y quiero recordarles que a través de YouTube, en nuestro canal Comunicación Integral Dominicana, pueden ver esta y las demás producciones que hacemos cada fin de semana. Este programa se retransmite a través de Nexos para Santiago y toda el área del Cibao. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos. No se puede legislar sobre el cuerpo de una mujer. Esto es un día histórico, ya somos mayoría.